Buenos días, hermanos, ¿cómo me les va? Bueno, acá contento de estar estudiando la palabra. Definitivamente es lo mejor que Dios nos dejó a nosotros. En este mundo caído es la única esperanza que hay. Vamos a orarle al Señor antes de comenzar. Señor, yo te doy gracias por este regalo, Señor, este nuevo regalo que nos diste en el día de hoy, Señor. Cada día que pasa, Señor, cada día en que podemos abrir los ojos, es un regalo tuyo, Señor. Es incalculable, Señor. Gracias por esa nueva oportunidad de encontrarnos contigo, Señor, de vivir en verdad, de vivir en luz, de dejarnos usar contigo, Señor, de dejarnos usar por ti hacia este mundo caído, Señor, ser instrumentos de luz, de verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí primeramente a que esta palabra traiga luz, traiga arrepentimiento, traiga frutos, Señor, y también te pido que sea tu Espíritu Santo tocando a cada uno de nosotros, Señor, usando esta palabra, trayendo verdad, trayendo luz, trayendo consuelo, trayendo gozo, para que podamos andar como hijos de luz, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, siguiendo el libro de Efesios, el estudio del libro de Efesios, hoy empezamos el capítulo 5. Pero el libro de Efesios tiene que ser leído de corrido siempre. Tenemos que tener en cuenta todo el contexto para poder entender todo lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? Vamos a leer primeramente el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Efesios 5 del 1 al 10 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Vemos que el libro de Efesios comienza primero hablando de nuestra identidad. Para poder nosotros vivir como hijos de luz. El tema del sermón yo le coloqué andar como hijos de luz, lo cambia todo. Andar como hijos de luz lo cambia todo. Entonces, el libro de Efesios primero vamos a recordar para entrar en contexto lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 y dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Efesios 4:10 dice: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a leer, qué pena, Efesios 2 del 4 al 10. No 4, bueno. Dice así:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, en esta porción de la palabra nos habla de qué somos nosotros, del amor del Señor. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar la riqueza, dice después el verso 7. O sea, el amor del Señor es tan grande, ha sido tan grande para nosotros, en que Él, a sabienda que usted iba a rechazarle, a vivir una vida en rebeldía, ¿verdad? Él le amó. A sabienda que usted peca, Él le ama. Nuestra identidad tiene que ser basada en esta gracia. Tenemos un Dios que nos amó a pesar de que ya sabía que le íbamos a fallar. Ese es el amor del Señor. Nuestra identidad tiene que estar basada en eso, en el amor. Entonces, luego, basados en ese amor, en que usted sin merecerlo nada, sin valer nada, el Señor te da un valor. Es diferente, ¿cierto?, a lo que te dice el mundo. El mundo te dice, tú eres lo mejor que hay. Lucha por tus sueños y usa a la gente para lograr tus sueños. Y el que se te atraviese por delante, quítalo de ahí. Eso es lo que te dice el mundo. Porque tú eres lo mejor que hay. La palabra de Dios te enseña tus pecados y tu condición mala te hacen no tener valor, te hacen merecedor del infierno. Pero aún así, Dios te amó y te dio un valor. Nosotros valemos es porque el Señor nos dio valor cuando no teníamos valor. Amén. Esa es la identidad que tenemos que tener fortalecida nosotros. El amor del Señor hacia nosotros, donde Él te dice, sabes, yo sé todo lo que tú has hecho. Todos los pecados, yo los conozco completico hasta lo que se te olvidaron. Yo conozco todos los pecados. Pero aún así yo te amo. Aún así yo di todo lo que tengo por ti. El Señor lo dio todo por nosotros. Entregó a su unigénito Hijo. Amén. Entonces, tenemos que tener claro eso para ser consecuentes con ese amor, que es donde empieza el Pablo en Efesios 4. Vamos rápidamente ahí. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, o sea, ya después de entender esto, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, dice el verso 26 de Efesios 4. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba. Entonces empieza a hablar el apóstol de esas cosas que le hacían daño a los demás. Ustedes ya saben que son salvos por gracia. El Señor hizo algo increíble por ustedes. Sean consecuentes con eso que recibieron. Sean consecuentes con eso que recibieron.
Una vez alguien me contaba que, digamos, yo voy pasando la calle, ¿cierto? Digamos, salgo acá. Y no me doy cuenta que viene un carro, un camión, ahí en, pongámosle Quebrada Seca. Y resulta que ya el camión está cerca para acabar conmigo. Y viene alguien y me empuja y recibe todo el peso del camión y esa persona muere por mí. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué reacción lógica debería tener yo ante ese señor que hizo eso por mí? ¿Será que todo está igual? ¿Queda igual? Ah, gracias. Eso no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Una persona normal, voy a ver quién es ese señor, voy a llevarlo a la familia, voy a ir a la familia de él, qué necesitan, qué quieren que yo haga por su familia, porque él me salvó. De eso se trata el reaccionar y andar conforme a lo que entendí de lo que el Señor hizo por mí. Nosotros teníamos una naturaleza que ya nos condena. El mundo está bajo condenación, está esperando a que venga el juicio. Y el Señor nos rescató. La condición humana es la condición de condenación por naturaleza. Pero el Señor creó un plan de escape, un arca, como el arca de Noé, que es tipología de Cristo. Entonces, tenemos que tener eso claro para empezar a vivir como corresponde a alguien que fue salvado de una muerte eterna. Alguien que puede experimentar el amor del Señor. Como primer punto, vamos a estar, bueno, le puse al punto, sé consecuente con tu identidad en Cristo, lo que estábamos hablando ahorita. Entrégate a Él como Él se entregó por ti. Entrégate a Él como Él se entregó por ti. Lo que dice Efesios 5, del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó, y explica la envergadura de ese amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor se entregó completico a nosotros. El Señor no se guardó un poquito de dignidad para Él, ni un poquito. En la cruz murió desnudo. La idea de la cruz, para los que han investigado un poquito, la muerte normal de los romanos, la pena de muerte era la guillotina, la decapitación rápida. La muerte de los judíos era morían apedreados. Pero cuando los romanos y esos heredados de otros imperios querían dar un escarmiento y una burla, entonces colocaban a una persona ya como un muñeco para que todo el que pasara se burlara de él. Mira, por ladrón, se burlara. La idea de la cruz era escarnecer, hacer burla de esa persona para que el resto dijera, uy, no, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero, a mí que me maten de otra manera. Era burla. El Señor no se guardó un ápice de dignidad por amor a nosotros. Se entregó completico. El Señor Todopoderoso, el Santo de Israel, se entregó por pecadores. ¿Qué van a hacer esos pecadores al respecto? ¿Cuál es la respuesta natural? Como les hablaba en el ejemplo del camión. ¿Cuál es cuál debería de ser la respuesta natural, verdad? Sé consecuente con tu identidad en Cristo. Entrégate a Él como Él se entregó por ti. La base para andar como hijos de luz es conocer el amor de Cristo. El gran amor y entrega del Señor por nosotros.
Lo que lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Romanos, un texto muy conocido. Vamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿verdad? Isaías, vámonos a Isaías. Isaías 53, donde se profetizaba de la entrega del Señor hacia nosotros. Vamos a leer del verso 3 al 6. Despreciado, lo que le estábamos hablando ahora, no se guardó un poquito de honra por nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros, mire, le tuvimos por azotado, se lo merece, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, todos los que estamos acá, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El amor del Señor es la base de todo. Nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó primero. No podemos gloriarnos ni siquiera de decir que amamos a Dios o que somos creyentes. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence. El que salva es el Señor. Usted no se salva viniendo a una iglesia por una invitación. Usted solo tiene que oír. Oír, solamente tiene que oír. Prestar atención a la palabra. Quitar los prejuicios que hay en la mente, ¿cierto? Porque a veces he conocido casos. No, eso de Cristo es lo mismo que Buda, es lo mismo que no sé qué. Entonces ya están con prejuicios. ¿Por qué los fariseos no creyeron? Porque ellos tenían prejuicios. Ellos decían, ¿qué vamos a escuchar? Si ese viene de Nazaret, ¿están locos? Hay que matarlo rápido. Pero los que escuchaban de ellos creían. Tenemos que escuchar, darle importancia a la palabra de Dios. Dice Gálatas, vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo soy consecuente a alguien que se entregó por mí. Él sabe todo lo que usted ha hecho. Los malos pensamientos, todos se lo saben. Aún así te ama. Aún así nos ama. ¿Qué vamos a hacer con ese amor? ¿Vamos a seguir igual? Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Ya les digo. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos a estos pecadores llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sí somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. O sea, no solo la salvación, es que hay una promesa de restauración completa en cuerpo y todo. Porque le veremos tal como Él es. Miren el verso 13. Entonces hay que ser consecuente con eso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, anda en luz, así como Él es puro. Tengo que entender el amor de Dios para conmigo. Si no, esto no funciona. Amén. Tenemos que ser consecuentes con el amor. ¿En qué consiste el amor? Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Vamos a leer de 10 al 11. En esto consiste el amor. Mire, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nadie le dio a Dios primero, dice Romanos 11, en los últimos versículos, para que tenga que ser recompensado. A veces creemos que Dios nos debe algo. Uy, Señor, es que yo he ido a la iglesia siempre y temprano y estoy en todos los ministerios y mis hijos van a la iglesia y bueno, un montón de cosas. Entonces oramos al Señor como si nos debiera el Señor. Bueno, verso 10 y 11, ¿verdad? Romanos, primera de Juan 4. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no consiste en que nosotros le amamos. El amor que nosotros tenemos hacia el Señor es un reflejo. Nunca vamos a poder amar al Señor como Él nos amó a nosotros, hermanos. Voy a repetir eso. Nunca vamos a poder amar al Señor como Él nos amó, como Él nos ama a nosotros. Entonces, en la medida que yo conozco al Señor y conozco su amor, voy a empezar a tener un reflejo en mi diario vivir. Voy a empezar a andar como hijo de luz. Porque voy a expresar el amor. Hace poquito vi un video que me llamó mucho la atención, donde un joven le decía a otro: oye, si yo te doy 1 millón de euros ahorita, ¿tú qué dices? Uy, yo estaría feliz y yo ya sé en qué me los voy a gastar. ¿Y te amargarías el día? No, claro, porque estoy con mi 1 millón de euros, ¿cierto? Bueno, y si yo te digo que te doy 10 millones de euros, pero por hoy, porque ya mañana vas a morir, ¿tú qué dices? ¿Los aceptas? No, pero son 10 millones de euros. No. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos reconociendo implícitamente? Que el despertarnos cada día vale mucho, hermanos. Vale más que todo. Es un regalo. ¿Y cómo lo aprovechamos nosotros? Ser hijos de luz es andar como hijos de luz, es el diario vivir. ¿Sabe? En este mundo de ahorita, usted se monta en un bus y usted se sienta al lado y está todo el mundo con el celular, metido en su ego, en su mundo. ¿Qué tal que un hijo de luz se siente al lado y le diga: buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal que si yo me intereso por él? Eso es, hoy es loco, ¿verdad? ¿Y usted por qué me habla? Interesarse por la gente hace parte de ser hijos de luz. Porque hoy la gente no se interesa sino por ellos mismos. A esa persona con que tú te ves a diario le preguntas cómo está, te interesas por él. Porque si Dios amó a todos y nos está diciendo ahí en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos, así como él, y andad en amor. Yo tengo que estar interesado en mi prójimo. El mundo tiene que ver eso. Pero a veces estamos encerrados, ¿no? Tenemos que andar como hijos de luz, hermanos.
La única vida humana que ha sido completamente gozosa, agradable y feliz es la de Cristo Jesús. Por eso dice olor fragante allí en Efesios 5:1. Ahí en Juan, vamos al Evangelio de Juan. Juan 1:14, vamos a leerlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí mismo en Juan 1:16, más abajito dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Hebreos, vamos a Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. La única vida que ha sido completamente gozosa, feliz, agradable, ha sido la de Cristo. Por eso el mandato es que estemos en Cristo. Si estás en ti, no vas a sentir, no vas a experimentar ese gozo. En la medida que tú estés en Cristo, vas a experimentar el gozo de Él, la alegría. Dijo el mismo Señor, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una promesa. El Señor te está diciendo, mira, entregarte a mí es vivir en gozo, es vivir en victoria. Esa debe ser la motivación de nosotros, una de las motivaciones para entregarnos al Señor. Y ese de entregarse, que es lo que vamos a ver ahora en el segundo punto, tiene que ver con entregarte completamente, con cuerpo, con corazón y con todo. El Señor lo dio todo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y en muchas ocasiones el Señor lo confirmó, ¿cierto? Cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado. Él. ¿Sabe por qué Dios nos acepta una oración a nosotros? Porque ve a Cristo en nosotros. No por nosotros. El Señor nos ve, nos recibe como a hijo porque ve a Cristo en nosotros. No por usted, no por mí. Porque está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchad, así como, si quieres vamos ahí. Dice, ya les digo el texto. Bueno, Mateo 17 del 5 al 7. Mientras él aún hablaba, el Señor estaba enseñando, ¿verdad? Una nube de luz los cubrió, la transfiguración, perdón. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, el único ser humano que realmente ha agradado a Dios es Jesucristo. Por eso es el primogénito. Por eso es que es a través de Él. Debemos de estar en Él. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser consecuentes con eso. Tenemos que andar en Él. Y para andar en Él tenemos que entregarnos. Así dice Efesios 5:1. Así como Él se entregó, entreguémonos nosotros. Es la única manera. Eso también es, muere a ti mismo y vive en Cristo. Morir a ti mismo es
No darle prioridad a tus planes, tus deseos y nada. ¿Qué te dice el Señor? Viene un gozo grande en ti. Todos tus planes no te van a llenar. Nada te va a llenar. Puedes ser rico, puedes tener fama, pero no vas a ser feliz. Solo en mí van a correr los ríos de agua viva. Amén. Como segundo punto, no entregarse a los malos deseos conviene para andar como hijos de luz. Dice así, vamos a leer Efesios 5 del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando empezó Efesios 4, el apóstol a enseñar sobre cómo teníamos que ir reflejando esa identidad, hablaba sobre lo que le hacemos a los demás o las cosas malas que podemos hacerle a los demás. Ahora está hablando es de la parte moral, de los ídolos del corazón. Y aquí se presenta, ahora lo vamos a ver, la fornicación como un ídolo del corazón. Un ídolo, un Dios. Ahí en Efesios 3, en Efesios 5, del 3 al 5, dice, porque sabéis esto, no les está informando como cosa nueva, les está diciendo, ya ustedes saben eso. Ya el apóstol Pablo les había enseñado, estamos hablando de la ciudad de Éfeso, donde había un templo de la diosa Diana, si no estoy mal, donde parte del culto era tener orgías sexuales dentro del culto. O sea, ya el apóstol Pablo les estaba diciendo, no, ustedes saben que esa gente, dice, porque saben esto, ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, la idolatría, la avaricia, la fornicación, tienen algo en común. Tiene que ver con ese deseo que no se sacia nunca y crea adicciones. Y no deja que le entreguemos el corazón completamente al Señor. Entonces, una de las consecuencias que ya podemos concluir es que vas a estar con otro señor, vas a estar con un muerto, vas a estar como un muerto porque tienes otro señor diferente, que es la avaricia o la fornicación. Vamos a leer primera de Corintios, lo explica muy bien. Primera de Corintios, espere que me pasé. 6 del 12 al 20. Dice así la palabra de Dios, todas las cosas, otra ciudad, Corinto, ¿no? Creo que era puerto también, otro puerto, donde llegan de todas clases de gente y de todas clases de pecados, ¿no? Entonces está diciendo, todas las cosas me son lícitas o pueden ser legales, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas o las comidas, había un dicho en esa época, tenían como dicho que la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y ellos lo relacionaban con la parte sexual también. El cuerpo para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Se parece a lo que hoy dice mucha gente, ¿cierto? Yo soy también un ser, ¿cómo es? Una especie y tengo deseos y esos deseos hay que darle rienda suelta porque para eso es que es ese argumento. No sé si se han escuchado ese argumento.
Muy común. Entonces, mire, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá el Señor, destruirá Dios. Pero el cuerpo, les está diciendo, pero ese dicho no aplica para la fornicación. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Bueno, sigo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Amén. Fuimos comprados. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Está diciendo, miren, el pecado de la fornicación trae consecuencias a tu cuerpo. Hoy lo podemos ver, ¿cierto? Las enfermedades venéreas, consecuencias físicas, pero también consecuencias emocionales. Porque nos dice Satanás que somos animales y usted aparece como los animales, pero resulta que el ser humano todo está conectado, tiene emociones. Y se ha demostrado, se ha investigado que trae consecuencias emocionales de depresión, trae enfermedades de transmisión sexual, consecuencias emocionales, hormonales. En las relaciones sexuales no solo están incluidos los cuerpos, sino las mentes, las emociones de las personas, trayendo rechazo, depresión. Los varones terminan cosificando a las mujeres, viéndolas como un objeto. Y todos sabemos de que cuando una pareja se casa por la atracción física, está casi que condenada al fracaso. Porque el mundo y los deseos del mundo pasan. Cuando hablamos con los jóvenes les digo, miren, ustedes a veces ven un par de tenis bonito en cabecera o en la isla, bueno, donde sea. Y qué tenis tan lindos, y hace el esfuerzo y ahorra, se compra los tenis. Cuando pasa un año, sí, los tenis. Porque así somos. Porque nos venden, el comercial es una persona feliz y gozosa por unos tenis. Y compramos, creemos eso y compramos los tenis. Ya después, sí, los tenis. No nos llenan. Cuando las parejas se casan o buscan pareja por llenar un deseo, luego pasa la novedad y después están buscando a otra mujer, desean a otra mujer. Si la mujer es blanca, después, ¿cómo serán las negritas? Si la mujer es alta, ¿cómo serán las bajitas? Y así sucesivamente. No tiene saciedad. Por eso el apóstol lo que dice, y como está dentro del cuerpo, no es que luches, es que huyas. Amén. Dice 1 Corintios 6:12, huid. Porque tú, ¿cómo te sales del cuerpo? ¿Cómo te sales de tu propio cuerpo? Entonces, huye. Yo soy fuerte, ¿Qué es huir, hermanos? Huir es no ver lo que sé que me va a estimular eso a mí. ¿Cierto? No usar una aplicación que me puede estimular eso a mí. Y a veces nosotros somos orgullosos. Pero yo, con que vea eso, no pasa nada. Pero eso va alimentando la mente. Amén. Entonces, ¿qué consecuencia? Creo que la principal es que nos aleja del Señor porque empezamos a tener otro ídolo. El amor al dinero, la avaricia,
son ídolos. Y el Señor la idolatría la emparenta con la fornicación, pero bastante. O sea, es como si fuera lo mismo para Él. El adulterio trae destrucción a la familia. Lo que dice Proverbios 6. Vámonos ahí a Proverbios. Lo que es Proverbios 6 y 5, hablan mucho de eso. Proverbios 6, vamos a leer del 23 al 35. Dice así la palabra de Dios: porque el mandamiento es lámpara y enseñanza, y la enseñanza es luz. El mandamiento no es para amargarte, hermano, es para cuidarte. Amén. Cuando Dios trajo los mandamientos no dijo, bueno, entonces voy a ponerle una carga al hombre porque lo veo como muy contento. No, la ley vino muchos años después, porque las conciencias se habían cauterizado, que el pecado estaba en descontrol. Y Dios en su amor trajo unas leyes para retener un poquito ese pecado, para bien de nosotros. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Usted va a jugar con candela y no se va a quemar? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco el ladrón. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. O bueno, robó por hambre, dicen, ¿no? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Es un problema gravísimo que destruye la familia. Entonces, hermanos, nos conviene no entregarnos a estos malos deseos, y nos conviene entregarnos al Señor. Es como una relación de pareja, o estás con tu esposo, el Señor, o con la fornicación y la avaricia. Y es interesante que dice, el apóstol dice, bueno, ahí veamos de nuevo Efesios 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo, porque esta es la ley y la cumplen porque sí. No les conviene. No les conviene. Les va a traer mal. No se dejen engañar. Amén. Y así mismo dice, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, como tercer punto, le puse así, pasar, bueno, antes del tercer punto quisiera que leamos 2 textos más de ese segundo punto. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Santiago. Vamos al libro de Santiago, 1 del 12 al 18. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Uy, Señor, ¿por qué me permitiste? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué vienen estas tentaciones a mí? No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son malos deseos que pueden llegar a causa de que no cuidamos nuestros ojos y no huimos. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, te inundó, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte o la consecuencia. Amados hermanos míos, voy a decirlo de esta manera: no sean brutos, dice, no erréis. Él está diciendo, miren, así funciona el pecado. Y luego les dice, miren, no erréis. Toda buena dádiva, y dádiva es cosas tangibles, porque de Dios no solo procede las bendiciones y los dones espirituales, también las cosas materiales. Y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, todo lo bueno que usted vaya a recibir, todo lo que te trae bendición, todo lo que trae gozo, viene del Señor, no de tus pasiones. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, y si nos hizo nacer, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Santiago está diciendo, miren, no seamos brutos. El mundo no tiene nada bueno para darte. Todo lo bueno viene del Padre de las luces. Amén. Y hermanos, eso de apartarse, eso de no ver, eso de abstenerse de lo que te contamina, es una manera de decir ayuno. En ese tiempo lo que más abundaba eran las comidas, ¿verdad? La gente era la comida. Bueno, habían otras cosas, ¿no? Pero hoy en día hay que hacer ayuno, hermanos. Hay que hacer ayuno de televisión. Ellos no tenían televisión. Hay que hacer ayuno de celular. Hay que hacer ayuno. Vamos a ver lo que dice. A ver. Joel. Vamos al libro de Joel, esos son los profetas menores. Ya les digo, verso 2. Joel 2, del 12 al 13. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos de mí con todo corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor nos está diciendo, miren, ustedes ya saben que tienen que huir de esas cosas, porque te alejan del propósito. Empiezas a seguir otros dioses, que es la carne, en este caso. Así que si tienes que abstenerte, hazlo, porque es para un beneficio tuyo. ¿Qué es lo que nos está contaminando a diario a nosotros? Tal vez a ciertas amistades, ciertos programas de televisión. Entonces, no lo enfrentes diciendo yo puedo más con eso, porque eso está dentro del cuerpo. Tienes que huir, y huir tiene que ver con haz ayuno de eso. Amén. Bueno, como tercer punto dice, pasar del engaño a la verdad nos hace andar como hijos de luz. Hermano, todas estas cosas en que estamos cayendo nosotros o caemos, tienen una raíz, y es el engaño.
La manera en que el diablo opera es a través del engaño. Dice Efesios 5, del 6 al 10, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La lucha o la guerra espiritual se puede resumir en una frase corta. Es la lucha entre la mentira y la verdad. Y desde el principio fue así. La primera tentación fue cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿con que Dios te dijo eso? O sea, Dios es mentiroso. O en otras palabras, Dios les está reteniendo algo bueno. No, pruébenlo. ¿Quién dijo eso? Entonces siempre hay una mentira y nosotros somos guerreros de luz y tenemos que traer la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios. Lo que dice, por ejemplo, Romanos 12. Vamos a Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, la base es el amor del Señor. Lo misericordioso, lo paciente, teniendo en cuenta eso, que Él te amó a ti sabiendo que tú eras un pecador, teniendo en cuenta eso, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional es que nuestra creencia no es por imposición, no, es racional, es consecuente a lo que hemos recibido. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprueben, renuévense, para que puedan andar como hijos de luz. Entiendan que lo que el mundo les ofrece es nocivo. Está diciendo el apóstol Pablo eso. Vamos a Colosenses 2, del 8 al 10. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo lo tenemos todo, hermanos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. En Él somos completos. No se dejen engañar. Dice el apóstol Santiago, no erréis, no se confundan. Las cosas, como yo se las digo, son las que traen bendición. Vivan como hijos de luz. Imiten el amor sacrificial que hizo el Señor por ustedes. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Entonces, ahí en Efesios 4, bueno, ya estamos terminando, pero ahí mismo en Efesios 4, del 14 al 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea,
¿Cuál es el ataque principal del Satanás y del mundo a los creyentes? Engañarnos, para que tú peques, para que no andes en luz, para que no recibas bendiciones, para que no seas de bendición. Decía el hermano Ricardo, una luz hay que ponerla en alto para que se vea, pero ahí en el mismo texto explica Jesús qué es eso, son las buenas obras. Y estamos llamados, y eso lo cambia todo, hermanos. Ahí mismo en Efesios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Sabe que los creyentes podemos estar viviendo como muertos, estando vivos? ¿Sabe que es muy posible que hay muchos creyentes hoy en día que están en coma, que parecen un muerto? No se nota, no hay un cambio. No se nota, solo ahí están con un respirador porque la salvación no es de ellos, sino del Señor, ¿cierto? Pero no hacen la diferencia. Cuando montan en un bus, no le hablan al del bus, no les importa, se comportan igual a él. Y así en todas las cosas, en el área sentimental, en el área laboral, igualitico, no hay diferencia. Eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos conformemos a este siglo para que no andemos como hijos de luz. Pero el Señor tiene paciencia, hermano, y esta palabra es una oportunidad para todos nosotros, para que despertemos. ¿A cuántos faltan hoy aquí, por ejemplo? ¿A cuántos nosotros vamos a llamar hoy? Hermano, ¿qué le pasó? O tu vida gira en torno a ti y ya. No me importa, voy a mi casa a almorzar y ya. No me importa. Eso es vivir como un hijo de luz. No creo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí está. El Señor nos lo está mostrando. Comportémonos, andemos como hijos de luz, primeramente entendiendo el amor del Señor hacia nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Él no se guardó ni un ápice de dignidad por nosotros. Nos salvó a sabiendas de los pecados que íbamos a cometer. Entendiendo eso. Y segundo, no nos conviene entregarnos a los deseos de la carne porque desvirtúan nuestro llamado. Nos ponen a ir tras ídolos. El Señor en el Antiguo Testamento compara la idolatría con la fornicación. Aquí tengo, pero no tenemos tiempo. Para el Señor la fornicación y la idolatría es lo mismo. Oh Israel, ¿cuántas veces pero fornicaste? ¿Y fornicaste qué es? Que se iban tras los ídolos. ¿Cuál es el ídolo de tu corazón en esta hora? ¿Es el amor al dinero o son los deseos de la carne? Porque eso nos está haciendo daño. El Señor te está diciendo, ¿sabes? Todo lo bueno viene de mí. Por eso es que no estás feliz. Por eso es que no vives en gozo. Por eso es que no haces la diferencia. Por eso es que tu luz está escondida. ¿Por qué no buscas hacer lo que conviene? Entonces reflexionemos en eso, hermanos, y seamos conscientes de cada cosa que hacemos, de cada cosa que pensamos. Porque el Señor nos tiene paciencia. No, decía el hermano Ricardo, no nos está diciendo, ustedes van a ser luz o pueden llegar a ser luz. No, ustedes son la luz. Amén. Ustedes son la luz. Amén. Entonces vamos a mostrar esa luz. Despojémonos, como dice Hebreos 12, 1, 2, del pecado que nos asedia. Despojémonos y corramos con paciencia. Tenemos el ejemplo de Hebreos 11, esos hombres que por fe, por creer a Dios y no al mundo, Dios los usó hasta una ramera. La usó. Está entre los héroes de la fe, Dios mío. En los héroes de la fe hay una ramera. Porque un día decidió esa ramera creer.
¿Será que el Señor, nosotros le quedamos grande al Señor? ¿Le quedamos grande al Señor? No. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que comportarnos como son los hijos de la luz. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, primeramente a comprender que hemos sido comprados, Señor, por tu sangre, que nos sellaste con tu Espíritu Santo, que pertenecemos a ti, Señor, que somos ciudadanos del cielo, Señor, peregrinos en esta tierra, entendiendo que somos las únicas personas que pueden experimentar verdadero gozo, victoria en ti, Señor. Entendiendo esto, Señor, ayúdanos a ser consecuentes con ese amor que nos salvó. A pesar de nosotros, nos salvó. Que podamos ser consecuentes a ese amor tuyo, Señor. Y empezar a quitar todos esos ídolos del corazón, a guardarnos, a ayunar, a entender lo que conviene y lo que no conviene, Señor, para ser personas que den acciones de gracias y que afecten a su entorno, que cambien su entorno en la medida que andamos en luz, Señor, en la medida que esas obras que tú tienes preparadas para nosotros empiecen a manifestarse y la gente vea la luz, la esperanza. Queremos, Señor, ser útiles en tus manos, queremos ser herramientas, queremos ser guerreros de luz, Señor. En el nombre de Jesús, amén.